Panamá está buscando es competitividad en el mercado, un país que piensa. Nos dice que la democracia puede, a diferencia de Nicaragua, de enfrentar los problemas de impunidad en la del fiscal general. La Alianza del Pacífico se presenta también como una oportunidad para Ecuador. Un gusto volver a estar con ustedes en el espacio Fernando Aguayo América. Cordiales saludos a quienes nos ven a través de la señal de Mega TV en la Florida, Estados Unidos, por Vito TVO en el Ecuador y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Hoy tenemos como invitado al ingeniero José Javier Orellana. Gracias por estar con nosotros, ingeniero. Es asesor de empresas, además articulista, por supuesto, académico. Vamos a aprovechar su presencia para hablar sobre la política energética en el Ecuador. No hemos encarado estos desafíos de la naturaleza. Ya sabemos que acá, año tras año, hay estiaje. Entonces tenemos que resolver el problema de largo plazo, no solamente esperar que lleguen los meses estos de falta de agua para ver qué es lo que se realiza. Bueno, hay dos temas, ¿no? El uno es la demanda, ¿no? La demanda ha subido por temas de minería, cámaras de frío para el sector acuacultura. Recordemos que unos años atrás la acuacultura era unos 4.000 millones, estaba casi a la par del banano. El año pasado llegó a 7.600 millones y tú necesitas cámaras de fríos para la acuacultura y la pesquería. En exportaciones de camarón se llegó a esa cifra impresionante. Sí, y solo que acuacultura, encima está la pesquería, el atún tiene un muy buen año este año. Luego tiene el estándar de vida. A medida que la gente tiene mayores ingresos, su consumo de energía eléctrica, como en algún momento lo conversamos, el mundo se medía antes en cemento, ahora se mide en kilovatios hora. Entonces, tú ves una gráfica que podemos verla en cualquier momento, a mayor crecimiento económico, mayor crecimiento de consumo de energía eléctrica. Entonces, son tres factores que ha creado un incremento en la demanda anual entre el 8 al 10%. Los países, en ese gráfico se demuestra que los países de mayor desarrollo precisamente son los que más consumen. Bueno, tú eres un hombre extremadamente bien viajado. Tú vas a Nueva York, Tokio y ves las ciudades prendidas de noche como que fuera de día. Ese es el problema. Entonces tenemos eso y tenemos el cambio climático y el estiaje. Entonces parece como que nadie ha dicho al país, a ver, la demanda crece, tenemos un tema de estiaje, tenemos que empezar a incrementar tanto la generación, la transmisión y la distribución, porque son tres temas que hay ahí. A ver, vamos con el tema de la generación eléctrica. Al momento producimos alrededor de 7.500, 8.000 megavatios. La potencialidad que tiene el Ecuador para producir, creo que está en el orden de los 25.000 a 27.000 megavatios. Claro, pero si lo llegaras a hacer todo, ¿no? Si es que se llegara a hacer todo y con grandes inversiones, equipararíamos más o menos a lo que produce Colombia en la actualidad. Pero ¿cómo realizar este tipo de obra de infraestructura para resolver los problemas ya en el futuro? Un megavatio te cuesta entre $1 millón a $1.300.000 cada megavatio. Ecuador en este momento tiene un déficit de alrededor de 1.080 megavatios, pero tú tienes que adelantarte a la curva. La famosa, no, you have to get ahead of the curve. Entonces tú deberías estar ya pensando en 1.500 megavatios de generación. Luego tienes que invertir en la transmisión, que es un gasto también adicional porque ya hay problemas en el tema de transmisión. Estamos hablando de $2.000 millones de inversión más o menos. 1.500, sí, solo para la generación, para estar a la par para el año 25, porque recuerda, ahorita es 10.80, pero el próximo año va a incrementarse también un 8-10%, depende cómo esté el consumo. Y recordemos que el clima ha cambiado mucho. Ya en Quito se usa aire acondicionado, que eso no sucedía cuando yo era joven. No ocurría. Ahorita en Guayaquil, en estas fechas, tenemos temperaturas de 34-35 grados. Vamos a ver cómo estemos en febrero o abril. Luego tienes el tema de la distribución, que son las subestaciones. Por ejemplo, aquí en este sector donde está el estudio, la subestación está casi al 100-105%. Entonces, un día de estos, y todo el sector de esta zona de Guayaquil simplemente se quedará sin luz porque la subestación no va a dar. Y eso es un grave problema en construcción. Cada vez que hay una ciudadela nueva, tienes un problema porque no hay esa capacidad. Entonces, ese es otro tema más que tiene que resolverse. Eso sería parte de la coordinación, por ejemplo, claro, en totalmente. La entrega de permisos de construcción, que es lo que tiene que suceder en las ciudades para enfrentar el tema de consumo. La agencia sabe por los permisos de construcción. El problema es que no hay la inversión en las subestaciones. Aquí el problema es de dinero. Estamos hablando por lo menos de otros $1.000 millones entre transmisión y distribución para poner todo óptimo. Y solo para ponernos como al finales del 25 en capacidad.
Son 3.000 millones de dólares. Tú me preguntabas de dónde. Bueno, yo soy financiero. Aquí el tema va de que tú tienes que otorgar fiducias de pago, fiducias de garantía. Entonces tienes que saltarte al cobrador e ir directo a tener alguna manera de los ingresos del consumidor, de lo que pagan por su tarifa, reservarlo como una fiducia de garantía. Ahí es mucho más fácil emitir bonos afuera y para las empresas poder decir, mira, yo estoy contra eso, contra el consumidor que va a pagar su tarifa porque no te vas a quedar sin electricidad. En el mundo moderno estar sin electricidad es como estar sin agua. Todo esto para poder financiar. Es que si no lo financias todo es poesía. O sea, lastimosamente, vivimos en un mundo que se necesita financiamiento. El Ecuador, la garantía soberana, bueno, tenemos un riesgo país de 1.100 puntos. Paraguay tiene grado de inversión. Chile, o sea, en países que están muy bien manejadas las finanzas públicas, el FMI no juega un rol. Ellos simplemente, como tú bien sabes, emiten bonos. Perú tiene bonos de 100 años. A tasas del 6% más o menos. Entonces, aquí el tema es que tienes que crear un mecanismo para que todos estos proyectos puedan emitir bonos, hacer financiamiento de proyectos, porque el Estado no tiene esos 3.000 millones. Vemos que El Salvador incluso en estos momentos ha tomado una decisión, el presidente Bukele, de llegar a déficit cero y de, por supuesto, no presionar más en endeudamiento, no volver a hacer endeudamiento, y ha mejorado la situación de la economía porque vemos ahí bonos al 10%. Claro, Colombia tenía una regla similar, creo que era 3% el mayor déficit que permitía Colombia. El presidente Petro lo quitó y parte de ese problema es que ha perdido el grado de inversión y tiene un serio problema ahorita para financiar. Los países, bueno, tú conoces muy bien Estados Unidos, los estados tienen que balancear su presupuesto. El Ecuador tiene que hacer lo propio. Argentina está muy empeñado, me gustaría hablar del tema argentino por todo lo que está haciendo el presidente Milei, pero no es el programa para ese tema el día de hoy. Ahora bien, yo decía que los candidatos deberían, de forma profesional, clara, con esa intención de llegar a la presidencia para resolver los problemas, deberían tener esquemas producidos por expertos. Debe haber reuniones al más alto nivel, antes incluso de inscribir su candidatura, sobre temas tan trascendentes como el de la energía. Sin embargo, estoy muy convencido que ninguno lo ha hecho, de tal forma que a futuro es en lo que hay que trabajar. A ver, cualquier candidato que sea el presidente, que es candidato también, en mayo 24 se posesiona. El próximo año probablemente haya un estiaje también en agosto, septiembre. O sea, en pocos meses vas a estar en el mismo dilema que estás ahorita y con mayor incremento de la demanda. O sea, es inmediato, esto es urgente. Este problema viene desde hace muchísimos años, ha pasado por varios gobiernos. El actual, en estos instantes de dificultades, está viendo cómo podemos superar con el alquiler de la barcaza, comprando energía a Colombia y demás. Pero de cara al futuro hay que ver cómo se resuelve todo esto. Hay otras formas de generación de energía eléctrica. Por ejemplo, la energía nuclear, que Argentina desde los años 70, si no me equivoco, ya tenía 2 centrales nucleares. Posteriormente, Brasil también construyó centrales nucleares para generación de energía eléctrica. México tiene 2, creo, también. México también. ¿En el Ecuador se puede pensar en esto? Mira, tú tienes distintos métodos para resolver un problema, pero el problema principal, tu cuello de botella es el dinero, el financiamiento. O sea, no tengo una idea precisa de cuánto cuesta una planta, porque ahora ya son modulares. Ahora ya no es la planta nuclear de los tiempos antiguos que era gigantesca, ahora hay módulos nucleares. Y ese desarrollo lo ves mucho por los centros de datos para la inteligencia artificial, que son tan consumidores de energía eléctrica, que ahora los nuevos planes para eso, por ejemplo de Oracle, es de construirlo con una planta nuclear para que alimente, o sea, consumen tanta energía que ya necesitan su propia planta nuclear. Sí, es una solución, pero sigue siendo el mismo cuello de botella, de dónde sacan los miles de millones y además un tema de tiempo. Porque asumo que una planta nuclear tiene un plazo entre estudios de medio ambiente, creo que Ecuador está en la zona de terremotos, volcanes, probablemente toma más tiempo. Creo que en Estados Unidos la última que abrió, y no estoy seguro, creo que fue en Texas y tomó como 10 años. Y Ecuador no es un país conocido por, digamos, de cumplir. O sea, nosotros hablamos de una refinería, Perú en ese interín construyó una. Claro. Nosotros todavía no tenemos la refinería. No, nosotros lo que hicimos es aplanar un terreno por 1.400 millones de dólares. Y la de Esmeralda tampoco la repotenciamos. O sea, y costó más de 3.000 millones de dólares. En ese transcurso, Perú construyó una refinería de 95.000 barriles, se me escapa el nombre ahorita, y México otra que se llama Dos Bocas, creo, también grande. Entonces, una planta nuclear es una solución interesante.
Porque en el Ecuador tenemos uranio, que es la base para el desarrollo del sistema nuclear. Sí, pero o sea, tú puedes tener ahí me estás llamando a las clases antiguas de mi juventud de ingeniería. Tienes que, ¿cómo se llama? Refinarlo, y eso es enriquecer enriquecer el uranio. No a niveles para el uso de armas nucleares. Y lo que probablemente sucedería es que algún país como Francia, creo que Francia fue el que le dio la tecnología a Brasil, tendría que darse ellos mismos ese proceso. Yo veo, mira... ¿Qué otras alternativas? Ya vemos que esto es difícil, pero mira, no quería dejar de tocarlo. hay muchísimas capacidades para industria, por ejemplo, de exploración del gas. ¿Quieres hacer algo interesante? Haz algo basado en el gas natural, porque hay gas... Perú tiene a Total Energies de Francia, con un contrato para explorar gas, básicamente en la frontera del lado de ellos, de Ecuador, en el mar. Nosotros probablemente tenemos grandes yacimientos de gas natural. Bueno, lo obvio es que movamos hacia tecnología de gas natural. En Nueva York los buses son de gas natural, porque el gas natural contamina 90% menos que el diésel y tiene un factor de eficiencia térmica mucho mayor. O sea, cuando hace la combustión, la explosión es mucho mejor. Bueno, eso es obvio, desarrollas una energía de gas natural local, puedes hasta exportar, y al mismo tiempo tienes capacidad. Mira, hay proyectos en Perú, y hay gente que está haciendo proyectos en Perú para vendernos a nosotros energía eléctrica. Pues estamos haciendo igual que Colombia, un tendido hacia Perú. En Perú la tasa de interés es mucho más baja, la inversión tiene muchas más protecciones, está en la Constitución peruana. Y el otro día justo escuché una conversación en que hablaban peruanos de hacer una planta para vender a Ecuador energía eléctrica. Pero del lado de allá paga impuestos allá, da empleo allá. No soy un hombre xenofóbico, pero queremos que el empleo sea aquí. Hay que hacerlo aquí en el Ecuador. Exacto. Pero para eso tenemos que ser mucho más claros en la regulación, porque de lo contrario lo que dicen desde fuera es, no, allá cambian las reglas del juego continuamente, por eso no vamos al Ecuador. Sí, y no hay una visión país, o sea, usualmente en los países exitosos la ciudadanía tiene un consenso a dónde remar, a dónde ir, a un objetivo, un norte, nosotros no lo tenemos. Aquí hay discusiones del maoísmo. Una vez un economista me decía, es que China, digo, pero a ver, un país que tiene tantos milliardarios, gente que tiene más de $1.000 millones, el comunismo, yo recuerdo en mi juventud haber leído Das Kapital, dice que la propiedad privada no existe, pero ¿cómo puede haber gente con miles de millones de dólares? En Rusia hay oligarcas. Entonces, aquí estamos hablando todavía de conceptos de los 60, 70, que el mundo ya evolucionó pasado eso. En China hay millonarios en la actualidad. De miles de millones, sí. De miles de millones. Yo le quiero agradecer a usted por haber estado con nosotros. Un placer. En el programa de hoy. Las Amigos, órdenes. tenemos que hacer una pausa comercial. Retornamos, vamos a hablar sobre la situación de Venezuela, los pronunciamientos en la Comunidad Europea, en la Unión Europea, por supuesto lo acontecido con el Parlamento Español, la salida del señor Edmundo González desde Venezuela. Buenas tardes, Bessie. Bessie, ¿tiene fideo Meda, por favor? Me llamo Mercedes Moncayo. Yo vivía antes en el Oriente y adquirí una deuda hace 10 años atrás. Era para comprar ganado y luego los ganados murieron. El préstamo que hice antes fue de 500 y ahora la deuda actual que tengo en Banco Nacional de Fomento son de $6.000. Y esto es debido a los intereses. Todo lo que trabajaba era para pagar las deudas que yo tenía en el banco. Al enterarme que me van a condonar la deuda fue una noticia grande para mí, igual para mis padres. El Nuevo Ecuador cree en ti. Autorización número 5752. CNE, Elecciones Generales 2025. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Nuestro invitado en esta parte del programa es el doctor Adrián Pérez, jurisconsulto de Ecuador. Muchas gracias por estar con nosotros, Muchas gracias doctor. por la invitación. Da la impresión de que se le está cerrando el espacio al señor Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y toda la cúpula venezolana, porque luego del pronunciamiento de la Unión Europea, reconociendo a Edmundo González Urrutia, ya no habría mucho más para decir, yo gané las elecciones, porque lo que le están diciendo es, usted no ganó las elecciones. ¿Ve usted cerca incluso
a una orden de prisión en contra de Nicolás Maduro. Muchas gracias por la invitación. A ver, la estrategia a la que están apuntando la oposición de Venezuela es justamente esta, la de rodear a Nicolás Maduro. Esto es una guerra, esta no es una carrera de velocidad, esta es una maratón, ¿no? Entonces, es poco a poco irle cerrando las puertas a Maduro, poco a poco haciéndolo sentir que está solo, de que él ya no tiene esa capacidad de hacer lo que él quiera sin que haya ningún tipo de consecuencia, ¿no? Entonces, el último golpe en esta estrategia, en esta guerra de atrición, ha sido justamente conseguir un reconocimiento por parte del Parlamento Europeo. Es un éxito espectacular. Es verdad de que el pronunciamiento no es propiamente vinculante, pero es definitivamente un golpe muy duro para la legitimidad de Maduro. Entonces, ya al menos en el plano internacional, Maduro está solo. El Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas también ha sido muy claro y vienen dando seguimiento desde el 2019 lo que ocurre en Venezuela. Y ellos han dicho ahí que hay prisiones selectivas y entonces que todo eso va en contra de los derechos humanos. Por supuesto, o sea, aquí ya se ha demostrado algo que creo que ya era un poco evidente, ¿no? Pero ya se ha demostrado que existe una violación sistemática de los derechos humanos. Usted al principio preguntó si es que era posible ya una orden de prisión. Me parece que sí. De hecho, no estoy seguro si es que algún Estado lo ha pedido ante la Corte Penal Internacional. O sea, porque los crímenes que ha cometido Maduro para enquistarse en el poder son crímenes de lesa humanidad. Son crímenes que no solamente atentan contra el orden de Venezuela, sino contra los derechos humanos ya reconocidos por la comunidad internacional. Eso puede configurar precisamente delito de lesa humanidad, que es lo que castiga la Corte Penal Internacional. Así es. Y además hay que decir que Venezuela sí suscribió el Acuerdo de Roma, el Estatuto de Roma, que da lugar a que haya ese tipo de juzgamiento en la Corte Penal Internacional. Claro, bueno, la verdad es que Venezuela, si es que ya se ha pasado por encima de su propia Constitución y mil otras cosas, se va a pasar también por encima del Estatuto de Roma. Pero es simplemente dejar a Maduro con pocas opciones, ¿no? Entonces ya Maduro ya va a tener una orden penal de presión internacional, va a tener el reconocimiento en contra de prácticamente toda la comunidad. Entonces, la idea aquí es crear una situación en la que el costo de mantenerse en el poder ya sea cada vez más alto en comparación al beneficio. Entonces, la idea sería eventualmente crear una situación en la que la propia cúpula del gobierno diga, aquí esto ya es insostenible, tenemos que buscar una salida para esto y esa salida implicará el reconocimiento al orden democrático, reconocer la victoria de Edmundo González. A los organismos regionales y mundiales se unen también grupos de abogados, como el caso de los abogados argentinos que desde hace 2 años pusieron una demanda en contra de Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional y que piden la prisión de Nicolás Maduro. Todo esto le da más fuerza a que en algún momento opere ese Estatuto de Roma que suscribió Venezuela, esto es, que opere la Corte Penal Internacional. Por supuesto, y yo creo que las probabilidades de éxito en la Corte Penal son altas, o sea, la evidencia está ahí. Realmente el que no quiera verla es porque es ciego, pero porque no quiere ver, ¿no? Entonces, realmente yo creo que si que no estamos ya ahí, ya es un hecho prácticamente consumado, que Nicolás Maduro va a tener una orden de presión internacional, va a tener, y ya se está quedando sin aliados. Él dijo además, recuerden ustedes, que si no ganaba, habrá un baño de sangre en Venezuela, eso es lo que dijo. Así que incluso él mismo se ha ido anunciando las razones para que luego lo puedan detener. Así es, así es. Hay que ser optimistas de que este proceso va a llegar a alguna parte. Es importante no olvidarnos, ¿no? Lamentablemente lo que ocurre a menudo cuando pasan estos escándalos es que luego viene otro escándalo ya sea en nuestro país, ya sea en otra parte del mundo. Y uno como que le va perdiendo la pista a lo que está pasando en nuestro país hermano, ¿no? Y eso es algo que tenemos que evitar. Hay que continuar con esta indignación. Esta indignación tiene que continuar hasta el final. Eso era el temor de algunos cancilleres, incluso de América Latina, que dijeron esto: cuidado, nos olvidamos de Venezuela, por el tema de Medio Oriente o por la misma guerra Rusia-Ucrania. Pero esto no ha acontecido en los últimos días, la verdad, a nivel del mundo, esto es lo que se resalta, especialmente por la decisión de la Unión Europea. Por supuesto, es que la verdad es que el golpe maestro que hizo la oposición de realmente tener esas actas, o sea, ya no hay ninguna forma de maquillar el asunto. Es algo que es tan obvio de que ya prácticamente ningún país con un gobierno realmente democrático puede hacer la vista gorda a lo que está pasando aquí. Tenemos que hacer una pausa comercial, retornamos inmediatamente, vamos a proseguir en este análisis, incluso la forma como salió
Edmundo González Urrutia desde Venezuela, luego de que estuvo en la Embajada de España. Y por eso hay conflictos ya del gobierno venezolano también con el gobierno de Pedro Sánchez de España. ¿Sabes cómo funcionará la medida del gobierno para el pago de las planillas de diciembre, enero y febrero? Con tu aporte estamos saliendo adelante y lo reconocemos. Así que si tu consumo de luz no supera los 180 kilovatios en esos meses, tu planilla será gratuita. Pero tranquilo, que si superas ese monto, también tendrás este beneficio y solamente tendrás que cubrir la diferencia. Cada mano, cada voluntad suma esfuerzos para alcanzar este nuevo Ecuador. Autorización número 5751. CNE, Elecciones Generales 2025. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Buenas tardes, vecino. Si tiene fideo, me da, por favor. Me llamo Mercedes Moncayo. Yo vivía antes en el oriente y adquirí una deuda hace 10 años atrás. Era para comprar ganado y luego los ganados murieron. El préstamo que hice antes fue de 500 y ahora la deuda actual que tengo en Banco Nacional de Fomento son de $6,000. Y esto es debido a los intereses. Todo lo que trabajaba era para pagar las deudas que yo tenía en el banco. Al enterarme que me van a condonar la deuda, fue una noticia grande para mí, igual para mis padres. El nuevo Ecuador cree en ti. Autorización número 5752. CNE, Elecciones Generales 2025. A través de videos se revela la forma como se presionó a Edmundo González Urrutia, como él mismo lo expresó, para que firme una carta en la que reconocía que el triunfador había sido Nicolás Maduro. Bueno, esto lo que hace es determinar que de la forma más burda han querido manipular absolutamente todo, incluso, ellos sí, han hecho mal uso incluso de la Embajada de España, al haber grabado todo lo que se conversó ahí. Así es, o sea, es muy irónico, ¿no? Porque el gobierno venezolano, o el susodicho gobierno venezolano, amenazaba de que tenía estos videos, estas grabaciones y que iba a demostrar, y ya efectivamente las revela y no dice nada de lo que ellos habían prometido que iba a decir, sino que va en contra de ellos. Al contrario, exacto, al contrario se denota la presión que ejercieron en contra de Edmundo González y la verdad es que yo creo que aquí solamente un ciego podría pensar de que este video realmente tiene el efecto que, esta grabación tiene el efecto que el gobierno venezolano pretende que tenga. ¿Ve usted al diplomático Edmundo González Urrutia tomando posesión del cargo el día 10 de enero del 2025? Oficialmente no creo. O sea, yo soy optimista, pero tampoco tan optimista. Yo pienso que aquí esto es una pelea que se va a tener que seguir librando durante muchos meses, muchos años más probablemente. No creo que esto sea algo tan sencillo. Pero como dije al principio, esto no es una carrera velocidad, esto es una maratón. Y aquí, en esta guerra de atrición, la oposición ha tenido una victoria muy importante que rendirá sus frutos en su debido momento. Doctor, llegó el instante en que tengo que mencionar el caso de China, de Rusia y de Irán. Definitivamente ellos se creen fuertes, el caso de Maduro, Diosdado Cabello y toda su cúpula, Padrino López, porque absolutamente están amparados por China, Rusia e Irán. Sí. Eso es lo que puede mantenerlos en el poder por mucho tiempo. Podría ser, o sea, lamentablemente Latinoamérica una vez más está siendo parte del tablero de la geopolítica. Irán, China, Rusia tienen un interés en tener una presencia aquí en Latinoamérica y este títere que tienen acá, este señor Maduro, es el tonto perfecto para tener esa presencia. Entonces lo van a apoyar. ¿Hasta qué punto lo van a apoyar? ¿Hasta qué punto ese apoyo va a materializarse realmente en una situación en la que pueda mantenerse el gobierno? No lo sé todavía, pero sí es un factor. Hezbollah, se dice, hace presencia en países latinoamericanos, no solamente en Venezuela, también se habla de Bolivia y en la triple frontera en el sur.
Y entonces Irán va a querer seguir manteniendo ese país satélite de ellos aquí en América. Así es. Es una ironía que a veces justamente las voces que más hablan de la soberanía y de esas cosas se están vendiendo a estas dictaduras, porque realmente ¿quién puede decir que Irán es una democracia? ¿Quién puede decir que Rusia es una democracia? Entonces les están vendiendo estas dictaduras a cambio de poder. Además, estos grupos extremistas violentos en estos momentos, claro, han recibido una gran dosis, no oficialmente se ha dicho por parte de Israel, pero con la explosión de estos dispositivos personales. Es impresionante lo que ha acontecido. Así es. Yo hasta ahora no entiendo muy bien cómo lo hicieron, pero realmente es una cosa increíble lo que han hecho. Sí, pero lo que nosotros no queremos es tener ese tipo de violencia, que la hemos tenido, por supuesto, hay guerrillas acá sangrientas en América también, pero el extremismo islámico no lo queremos en nuestro continente. Sí, y una vez más, repito, es muy irónico que justamente las voces que están a favor de Irán, justamente son las mismas que luego tienen el doble discurso de que hablan de que son el progresismo, de hecho las mujeres y lo demás. O sea, es un discurso totalmente incompatible. Como un socialista, que en principio habla de la igualdad, de la liberación, puede luego dar la vuelta y darse la mano con Irán, que es una teocracia? Es un absurdo, no tiene ningún sentido. Doctor, antes de terminar el programa, quiero referirme a un tema de carácter nacional. En el Ecuador se debe elegir en el 2025 al nuevo fiscal o a la nueva fiscal. El Consejo de Participación Ciudadana ha determinado los requisitos y da la impresión de que se favorece a los no idóneos. Y esto porque, por ejemplo, quienes hayan estado comprometidos en delitos, si no han tenido una sentencia ejecutoriada, entonces están aptos para hacerlo. Es algo increíble, un verdadero despropósito, un absurdo, doctor. ¿Cómo hacer para que a futuro tengamos un fiscal como lo ha sido la señora Diana Salazar? Es realmente preocupante porque, bien o mal, la única figura que ha hecho, han habido más funcionarios honestos, obviamente, pero la que realmente ha sido un bastión de la decencia en este país ha sido Diana Salazar. Ella ha sido la única que más o menos le ha puesto un freno a las mafias que se estaban comiendo en nuestro sistema judicial. Entonces, es un puesto que en nuestra contingencia histórica es importantísimo en este momento tener un buen fiscal. Entonces, es preocupante de que aquí no tengamos esa claridad, esa certeza de que el sucesor o la sucesora de Diana Salazar va a tener su mismo temple. Permanentemente, la descomposición judicial se hace evidente. Además, la pésima práctica de muchos abogados. En los últimos días, en el caso Metástasis, cuando tuvieron que declarar los inculpados, unos están fugados, otros están presentes, pero uno de los inculpados puso como abogado a un ex juez que había estado preso por soborno, o sea, un juez que fue a la cárcel. Ese ahora fue abogado de un delincuente. ¿Qué está pasando con el gremio y por supuesto con la justicia? Es que lamentablemente, y me duele decirlo porque yo mismo soy abogado, pero realmente la profesión de la abogacía está en ruinas ahorita. O sea, realmente se ha corrompido realmente hasta la médula la profesión. Es necesario, para salir de este hueco en el que nos encontramos, entre otras cosas, una profunda reforma no solamente al sistema judicial como tal, a los jueces y a los funcionarios, sino también a la profesión de abogado. Y yo lo he dicho 1000 veces, creo que en este mismo programa, y lo vuelvo a decir ahora, se necesita aquí realmente un verdadero código de ética de abogados, que no sea simplemente un papel mojado que uno puede hacer lo que quiera, sino que tenga realmente sanciones a los abogados. En Estados Unidos, si uno hace ni siquiera un tercio de las barbaridades que uno ve aquí todos los días, uno pierde la licencia. O sea, ¿cómo es posible que una persona que ya se sabe que ha fomentado prevaricatos, que ya se sabe que ha fomentado, y no solamente hablo por este señor, sino en general, que se sabe que ha hecho argucias judiciales, siga ejerciendo la profesión? Que ha sido sancionado, que estuvo preso. Por supuesto. Y ahora es abogado defensor de uno de los delincuentes. Así es. O sea, realmente no se explica de que esa persona tenga una licencia para ejercer la profesión. Una persona, por muchísimo menos, debería perder esa licencia y dedicarse, qué sé yo, a ser, se dedicará a ser, qué sé yo, arquitecto, lo que sea, pero no podría, ya no, abogado ya no. ¿Cómo es posible? Muy bien. Le quiero agradecer al doctor por haber estado con nosotros. Amigos, recuerden que la próxima semana tienen una cita en Fernando Aguayo América a través de Mega TV en la Florida, Estados Unidos, por Vito TV en el Ecuador y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo.
fiscal general